Muy buenas tardes, estudiantes de química. Espero de antemano que se encuentren muy bien. Y bueno, pues comenzando el video de hoy, yo creo que aquí ya el espejo en el baño me delata, ¿verdad? Gases ideales, ¿verdad? Vamos a explicar un poco acerca de la ecuación de gases ideales, pero también, principalmente, vamos a dar pie a la resolución de un problema que se encuentra en el libro de Raymond Chan. Este libro se encuentra en la categoría de alta dificultad, y pues básicamente con este problema nos quieren dar a entender, dar por entender y entender de alguna manera los principios de las leyes de los gases, las diferentes variables que se toman en cuenta, además por así decirlo, también de cómo intervienen estas variables al momento de intentar sacar suposiciones, al momento de que este problema no nos da muchos datos y por consecuencia tenemos que pues inferir y entender los principios, ¿verdad?, de las leyes de los gases. Este es un modelo el más básico para explicar los gases y pues vamos a partir de la ley de gases ideales, que yo creo que todos la conocemos, ¿verdad? En donde tenemos que presión por volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Cabe mencionar, muy importante, que para que esta ecuación sea válida, nosotros tenemos que usar las unidades correspondientes a la constante universal de los gases, ¿verdad? Las unidades más comunes con las cuales es más conveniente, de alguna manera más práctico trabajar, dependiendo del problema y de los datos que tengas, pues son las unidades de atmósferas para la presión, tenemos de volumen, de litros para el volumen, de número de moles para la cantidad de gas, de materia, y la constante de los gases, que tiene un valor de 0.08205 siempre y cuando usemos estas unidades, y kelvins para la temperatura, ¿verdad? No grados kelvins, kelvins. Entonces, ya con esto pues tenemos que estar bien conscientes de que si no tenemos una unidad, una variable en estas unidades, tenemos que cambiar. Las típicas unidades que se usan pues son atmósferas, también pudiéramos tener PSI, también pudiéramos tener milímetros de mercurio. Son milímetros de mercurio que equivale también a los torrs, y eso equivale como una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Entonces, si nosotros tuviéramos pues 2 atmósferas, estaríamos hablando de 1520 milímetros de mercurio. Si tuviéramos 360 milímetros de mercurio, estaríamos hablando de 0.5 atmósferas. Los mismos con los litros, ¿verdad? Y lo tenemos en pies cúbicos, en metros cúbicos, pasarlos a litros, ¿verdad? Entonces, volumen debe estar en litros y temperatura en kelvins. Recordando que kelvins es igual a grados centígrados más 273.15, ¿verdad? Muy importante esto, ¿verdad? Y la constante universal de los gases es 0.08205, y ahí podemos sacar las unidades, ahí despejando para R, y ya tuviéramos las unidades ahí. Muy bien, es un ejercicio que los motivo a que hagan por ustedes mismos. Muy bien, entonces vamos a comenzar este problema que se encuentra en la descripción, en el link, y pues vamos a ver un poco lo que dice el problema. Muy bien, lo que nos plantea el problema es que nosotros tenemos en un bulbo o en un recipiente, nosotros tenemos una mezcla de gases, las cuales constan de metano. Nosotros tenemos aquí el gas natural. Nosotros tenemos el gas natural y lo tenemos en conjunto con etano, ¿verdad? Nos dicen que tenemos ese bulbo
y que tenemos una presión de 294 milímetros de mercurio. Nos dicen que ese bulbo se llevó a la combustión, ¿verdad? Se expuso ante oxígeno y pues consecuencia tenemos la reacción de combustión que da como resultado CO2 más H2O más, por supuesto, energía, ¿verdad? Creo que es el factor más importante, ¿verdad? No nos contamina y aparte es la razón por la que quemamos tanto hidrocarburo, en fin. Entonces, nosotros tenemos que aquí, estos pues están en fase gas, aquí el H2O pudiera estar en fase líquido o fase gas, dependiendo de las condiciones de presión y de temperatura, pero bueno, lo que nos dice el problema es que únicamente la presión de CO2 tiene 356 milímetros de mercurio, medidos a las mismas condiciones de temperatura y de presión, a las mismas condiciones de temperatura y de volumen, por lo que podemos asumir que volumen es constante y temperatura es constante. ¿Cuánto es? No sabemos, pero sabemos que durante el proceso, no sé cómo le hayan hecho, pero se mantuvo la temperatura y el volumen constante. Entonces nos piden que con estos datos nosotros digamos cuál es la presión parcial del metano y cuál es la presión parcial del etano en la mezcla original. Muy bien. Y bueno, pues de eso trata el problema. No, como ven, pues nada más tenemos dos presiones, ¿verdad? Tenemos el CH4 más C2H6. Eso tenemos una presión de 294 milímetros de mercurio o torrs. Cuando se entraron en combustión, pues se formó el dióxido de carbono. Y tiene por sí solo 356 milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que queremos saber con eso, lo que nos preguntan es que digamos cuánto tenemos de metano y cuánto de etano, ¿verdad? Y pues bueno, pues vamos a comenzar, ¿verdad? Recordando, no se nos olvide, volumen y temperatura constantes. ¿Qué pudiéramos hacer aquí? Veía muchos estudiantes cuando hacíamos este problema, bueno, cuando a veces lo hacíamos, lo que hacían era sacar los moles, ¿verdad? Para con eso, pues de alguna manera partir con el principio de la conservación de la materia, bla, 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 usando la ecuación de gases ideales. Pero bueno, lo que yo aquí sugeriría es entender un poco el problema, ¿verdad? Lo que nos dicen aquí es que nosotros tenemos una presión total de 294 milímetros de mercurio entre los dos gases. Significa que la presión parcial del metano más la presión parcial del etano da 294. Recordando que la presión parcial pues es un concepto que nos hace referencia a cuánta esa presión contribuye, cuánta presión aporta cada especie, ¿verdad? Que también se puede sacar con pues, la fracción molar multiplicado por la presión total, ¿verdad? Porque aquí es una relación directa, ¿verdad? Entre más moles, más presión. Es proporcional, inclusive. Entonces nosotros sabemos que la presión parcial del CH4 más la presión parcial del C2H6 es igual a 294. Entonces, aquí, si nosotros decimos que la presión parcial de metano es igual a X y la presión parcial del etano es igual a Y, pues ya tuviéramos una ecuación, ¿verdad? La cual no se puede resolver, ¿verdad? Hasta no tener otra ecuación, ¿verdad? Puesto que tenemos dos incógnitas. ¿Y qué hacemos? Miren,
lo que yo haría es ver, tenemos hidrocarburos y tenemos CO2. Lo que yo diría es pensar, suponer, partiendo de un supuesto, tenemos que comenzar a resolver un problema. Nosotros debemos pensar, ¿qué pasaría si todo fuera metano? Pues lo que tuviéramos fuera que el metano se oxidaría y pues se produciera CO2 más agua. Bla, bla, bla. Balanceamos, tenemos 4 de hidrógeno, ponemos un 2 en el agua, tenemos que oxígeno tenemos 2 y tenemos otros 2 H2O 4, aquí pusiéramos un 2 y tuviéramos un 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice aquí la reacción? Lo que nos dice es que 1 de metano produce 1 de CO2, ¿verdad? Si todos los moles fueran de CH4, produciéramos los mismos moles de CO2. Ahora, el caso contrario, nosotros si tuviéramos solamente etano y lo exponemos con oxígeno, esto nos daría CO2 más agua, que al final de cuentas lo que tenemos es, por el balance de materia, tenemos por balance atómico, ¿verdad? Tenemos que 2 átomos de carbono, o sea, una molécula de etano da 2 moléculas de CO2, porque 2 carbonos, 2 carbonos. ¿Qué significa? Que de la presión final nosotros tenemos que cada etano produce 2 CO2. Entonces pues con eso ya pudiéramos de alguna manera decir, bueno, teniendo claro, bien conscientes que es volumen y temperatura constante, pero con esto ya pudiéramos sacar otra ecuación, ¿verdad? Aquí ya tendríamos que X, ¿verdad? Porque son los moles de CO2 producidos por los moles de metano. Uno produce 1. Ahora, los moles de CO2 producidos por el etano, pues serían 2, ¿verdad? Más 2Y es igual a 356. Y pues con eso ya tenemos nuestra ecuación, ¿verdad? Aquí